Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos y sazonados desde el Consejo de Estado, que con la anulación de la elección del Contralor abrió un nuevo e interesante pulso entre el Congreso y el presidente Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque. Hoy es lunes 29 de mayo. Del Contralor Carlos Hernán Rodríguez vinimos a tener noticias ahora que el Consejo de Estado anuló su elección al encontrar irregularidades en ese proceso que adelantó el Congreso el año pasado. Pero lo cierto es que la gestión de Rodríguez hasta ahora había sido más bien silenciosa, alejada de la locuacidad de otras cabezas de órganos de control como Francisco Barbosa en la Fiscalía y Margarita Cabello en la Procuraduría, que por su cercanía con el gobierno anterior han sido más incisivos contra la administración de Gustavo Petro. Tal vez uno de los pocos pronunciamientos del saliente Contralor fue relacionado con la reforma a la salud de la que pidió cuentas, pero no mucho más. Lo cierto es que la anulación de su elección llega en un momento de mucha turbulencia en la relación entre el Congreso y el gobierno Petro, después de que se rompiera la coalición con los partidos tradicionales. Y por eso, como el Congreso en pleno es el que elige al Contralor, cabe la posibilidad de que quede uno antipetrista. Pero también el gobierno puede moverse para que pase todo lo contrario y esta vez sí logre asegurar en la Contraloría a un funcionario que sea más cercano a sus intereses. Ese es el nuevo pulso que se viene y del que hablaremos con Gerson Ortiz, que es el periodista que cubre Congreso en La Silla. Bienvenido de nuevo por acá, Gerson. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hablemos de la Contraloría. Después de anular la elección de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor, el Consejo de Estado ahora ordena iniciar el proceso desde cero. ¿Eso qué quiere decir? Ricardo, básicamente que arrancan unos nuevos juegos del hambre, porque se abre un nuevo pulso gobierno-congreso. Pero técnicamente, ¿esto qué quiere decir? Que debe haber un nuevo concurso para elegir el Contralor, que termina el periodo 23-26. Y todo arranca con una convocatoria que debe hacer la mesa directiva del Congreso, que en este momento está acéfala, para que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos básicos pues se pueda inscribir y opte por ser el Contralor. Después de abrir esa convocatoria, la mesa directiva del Congreso debe volver a buscar una universidad que haga la revisión de las hojas de vida, haga una prueba de conocimientos y con base en esos resultados define un listado de 20 semifinalistas. Cuando estén estos 20 llega un momento clave del proceso y es que se tiene que elegir una comisión accidental de senadores y representantes de todos los partidos que de esos 20 debe reducir la lista a 10 finalistas. Y después de eso, que se va a convertir en un reality show, el Congreso en pleno deberá hacer una votación para elegir al ganador. Sí. Y una de las razones, Ricardo, que enredó toda la elección de Carlos Rodríguez vino desde el Congreso anterior, porque en la presidencia de Juan Diego Gómez, el conservador, se aceleró el proceso y se dejó una lista que era muy cercana al excontralor Felipe Córdoba, al entonces presidente Duque y los partidos tradicionales. Sí. Todo eso como tratando de prever una victoria de Petro en la presidencia. Pero Gerson, ¿por qué se vuelve tan importante la elección del Contralor General? Para empezar, la chequera, Ricardo. La Contraloría maneja un presupuesto anual de 1.3 billones. Con B. Y tiene una nómina de cargos de libre nombramiento que históricamente se reparte entre los congresistas que son los que votan para elegir al Contralor, el famoso carrusel. Ahora, la función de la Contraloría es importante porque es la que vigila el uso de los recursos públicos por parte de los funcionarios, es la que les hace un control previo, incluso tiene la posibilidad de sancionarlos. Claro. Por eso, por ejemplo, recientemente el Contralor le pidió al gobierno de Petro que fuera claro con el costo real que tendría la reforma a la salud, pero hasta ahí nomás. De acuerdo. El Consejo de Estado ha dado varios golpes estos días. El anterior lo hablamos aquí con usted, que fue la anulación de la elección de Roy Barreras como presidente del Senado. Esa anulación de Roy Barreras como presidente del Senado, ¿cómo juega acá? Y el hecho de que esté un liberal como presidente encargado del Senado, Miguel Ángel Pinto. Juega mucho y la verdad golpea un poco los intereses del gobierno. ¿Por qué? Como Pinto ahora está de presidente encargado del Senado, puede ser uno de los responsables del nuevo proceso de elección del Contralor, porque primero puede prolongar su encargo para abrir el camino a que su partido, por ejemplo, monte las reglas de juego de la elección del próximo Contralor. O Pinto puede hacerla diferente y es convocar una nueva elección para suplir el hueco que dejó Roy Barreras en la mesa directiva y pues se zafa de eso y se lava las manos y no se mete en líos. Sí. Así lo hace así. El cupo en la mesa directiva en la presidencia le corresponde al pacto histórico y ahí hay otra pelea interna. Porque fíjese que está Alexander López del Polo, que es cercano a la vicepresidenta Francia Márquez, es un poco más radical. Y hay otro contrincante, que es el senador Alfredo Paulino Riascos, que es más cercano a Roy Barreras y por esa misma vía a los partidos tradicionales. Ahora, Pinto tiene la sartén por el mango. Citó a la plenaria mañana, pero no está claro si va a anunciar la votación para reemplazar a Roy Barreras. Si lo hace, por norma, esa elección se podría hacer 3 plenarias después, es decir, el martes de la otra semana, el 6 de junio. Ahora, con este fallo, pues podría cambiar de opinión y hacer la gran Liliana Vittar,
que fue la presidenta de la Comisión Tercera, que cuando salió Gustavo Bolívar no citó a elección de mesa directiva, sino que duró en el cargo un mes, básicamente. Entonces, todo lo que va a pasar esta semana va a ser muy clave. Y en el caso de que decida convocar elección a la gente del pacto, si es Riascos o si es López o la posibilidad de que Pinto se quede hasta el final, pues va a ser muy clave en la definición de la elección del nuevo Contralor. Ya lo hemos contado y es que al Contralor lo elige el Congreso en pleno, es decir, Senado y Cámara. Ahora con la coalición del gobierno rota, al menos en el papel, ¿eso le complica las cosas a Petro y podría llegar, digamos, un Contralor antipetrista? Eso también está dentro del escenario y aquí puede entrar a jugar un poco la estrategia del gobierno actual, que es buscar uno a uno a los congresistas. Y aunque ya no está la misma coalición del año pasado, no implica que el gobierno vaya a dejar elegir un contralor antipetrista. Es decir, se lo resumo como me lo contó un excontralor muy conocido. Él dice que el presidente Petro va a querer meter mano, seguramente va a postular a un candidato muy cercano a él, y pues quien llegue con ese guiño, por lo general, siempre lleva la ventaja. Claro. Por eso desde el gobierno le cuento una infidencia y es que ya se están moviendo. El jueves pasado, cuando se conoció el fallo, hubo una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño con el secretario del Senado, Gregorio Lejach, y congresistas aliados, inclusive el pacto, para revisar qué vamos a hacer de aquí en adelante, en palabras de ellos. Gerson, en el gobierno de Duque, él tuvo a todos los órganos de control del lado suyo. Incluso hoy quedan fiscal y procuradora que son de sus entrañas. ¿Petro ya tiene pensados algunos nombres, algunos aliados que puedan ser candidatos a Contralor? Sí, eso fue casi de inmediato que se empezó como a activar el sonajero, pues aunque está muy pronto, ya en el ambiente, en el círculo político ya suenan nombres. Por ejemplo, están los abogados Héctor Carvajal, que también ha sonado para la terna del fiscal, Julio César Ortiz, que fue abogado de Petro en su paso por la alcaldía, y guarda este nombre que puede estar en el tintero y es el asesor jurídico de presidencia, que es Vladimir Fernández, el huilense, que también está sonando para el tema de fiscal. Ajá. Ahora, no es descartable que pueda haber un efecto contrario, y en eso hay que ser muy claros, y es que termina habiendo un contralor antipetrista, ¿no? Como me preguntaba usted inicialmente. Sí. Porque puede pasar que los sectores independientes y de oposición que están ahora en el Congreso se puedan juntar, hacer una checa para montar un contralor, pues que le haga contrapeso al gobierno Petro, y eso desbarataría un montón de cosas dentro del Congreso, pero es una posibilidad que está abierta. Claro. Recuerde que esto ya lo intentaron. El año pasado, cuando se abrió el proceso, la cancha estaba inclinada para que ganara el duquista Luis Alberto, el Pollo Rodríguez, que fue director de planeación de Duque. Pero cuando lo del Pollo se cayó por el escándalo de Capaz, pues apareció la figura emergente de María Fernanda Rangel, que era la mano derecha del excontralor Felipe Córdoba. Recuerde que Rangel era la elegida hasta un día antes de la votación. En todo esto lo que me llama la atención es que el saliente Contralor Carlos Hernán Rodríguez puede volver a ser candidato, aunque no ha decidido si lo será. ¿Él llegaría con una ventaja para esta nueva elección? Sí, hay que ser claros que el fallo del Consejo de Estado lo que hace es anular la elección. Es decir, hizo de cuenta que no hubo nunca elección. No inhabilita a Rodríguez ni cuestiona su hoja de vida. Claro. Ahora, sí tiene la ventaja Rodríguez y es que tuvo la chequera y el bolígrafo de la Contraloría durante 9 meses. Y se ganó el cariño de algunos congresistas, que son sus electores, porque les dio cupos y cargos altos en la Contraloría. Unos en los delegados departamentales, otros en direcciones nacionales. Y le voy a poner un ejemplo muy claro y muy diciente y que va a pesar de aquí en adelante, y es el vicecontralor Carlos Zuluaga, que lo va a reemplazar de manera temporal. Él es cuota directa al poderoso senador conservador Efraín Cepeda, que ahora no es que esté de muy buenas relaciones con el gobierno. De acuerdo. Entonces, esa relación que ha tendido Rodríguez con algunos congresistas le abona terreno, pero no le garantiza, porque también hay quejas de senadores y representantes de que Rodríguez no les cumplió, que no les respetó todos los cupos, que no les metió toda la gente a tiempo, y eso al final de cuentas, y sin tener de pronto tal vez el respaldo del gobierno, le puede quitar puntos a la hora de pasar ese primer filtro de los 20, llegar a los finalistas y tratar de ser elegido en el Congreso. Pues nuevo trabajito para la Casa de Nariño, para el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, alinear a ese Congreso en pleno para elegir el nuevo Contralor. Gerson, de nuevo muchas gracias por pasar por acá. Gracias, Ricardo, por la invitación. Y esta semana vamos a estar pendientes del 7º de 8 debates del proyecto para legalizar el cannabis de uso adulto y recreativo. Será hoy en la Comisión Primera del Senado. Esta y todas las movidas de poder las encuentra en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Ricardo González Duque. Nos escuchamos mañana.